Ya soy grande, Alberto Gandulfo. Bueno, fui funcionario 12 años, primero de Néstor, después de Cristina, y bueno, y trabajamos estas cosas en la economía solidaria desde hace mucho tiempo, y con Sergio tenemos hasta la particularidad. Tenemos hasta la particularidad con Sergio de compartir la profesión, ¿no? Digamos, estudiamos juntos, bueno, así que nos conocemos desde hace mucho tiempo, y para mí, digo, dentro de los agradecimientos, para mí, digo, es un andar juntos de la vida, digo, ¿no? Digamos, para mí Sergio es un hermano, digo, no estoy presentando el libro de un analista, de un responsable de una organización o un militante. Así que para mí es un placer. Y acá hago una aclaración, porque en realidad el presentador de este libro, desde la economía solidaria, es don Alejandro Rossman, que muchos de ustedes lo deben conocer, economista, Plan Fénix, pero Alejandro ya no podía venir, entonces vine yo. Sí tengo la particularidad de haber estado en la cocina de este libro. Entonces, mucho de lo que dijiste, Celeste, me vino bárbaro para refrescar viejas discusiones, pero fundamentalmente, digamos, ser partícipe de esto que es toda una experiencia de trabajo y que además, ya que estamos acá, venimos para difundirlo, ¿no es cierto? O sea, digo, me parece que acá hay ciencia, como dijo Celeste, hay experiencia y hay propuesta, ¿no? Digo, hay mucho para compartir. Así que para mí es un gusto y un placer acompañar esta presentación. Después me sorprendió, Marcos, esto del Museo del Hambre, porque no menos que... Me encantó la idea de encerrar al hambre. Capaz que esto suene chico para el hambre que hay hoy en Argentina, en América Latina, pero es una buena figura que te la pienso copiar y pienso mencionarlos a ustedes como figura, porque, y ya que estamos, digo, además de leer el libro, lo que estamos acá, no estamos al pedo, digo, tenemos que comprometernos con esta idea de derrotar el hambre en Argentina. Digo, no puede ser que en la Argentina, digamos, tengamos hambre, ¿no? Digo, o un país productor de alimentos que supuestamente los números dicen que producimos 4 veces lo que comerían los argentinos, o, no sé, digo, no vamos a entrar en ese tipo de discusiones. Lo real de la violencia es que hay hambre en la Argentina. Y por mi experiencia de laburo en esto, les digo que estamos en una situación altamente de criticidad, porque además no es que no hay alimentos. El problema es que los alimentos están en manos de la economía cada vez más concentrada. Y la situación de nuestros pequeños productores, por recién señalaba, por ejemplo, el caso del Movimiento Nacional Campesino Indígena, es muy crítica, extremadamente crítica. Digo, cada vez tenemos menos productores y cada vez tenemos productores más envejecidos. Lo pongo arriba de la mesa porque no es solo la cuestión de la distribución, que algo de eso hicimos cuando fuimos gobierno en la vez pasada. No alcanza con la política distributiva, lo digo con todas las letras, digamos. Necesitamos producir alimentos para distribuirlos de otra manera, por eso acierto una vez más al modelo que planteó Marcos al principio de la soberanía alimentaria, que fue un tema que en la década ganada quedó ahí soslayado, lo plantearon las organizaciones, pero del Estado no tuvimos la capacidad de devolverlo, e incluso, para terminar esa parte, digo nada más, y después seguimos charlando de esto, porque quiero hablar de lo que me toca. Fíjense en ustedes que nosotros sacamos una ley de reparación histórica de la agricultura familiar siendo gobierno y no la pudimos reglamentar. Lo pongo arriba de la mesa, ¿no? Digo, son las cosas que yo creo que críticamente tenemos que mirar para volver y volver mejores, como dice nuestro candidato. Y lo otro, digamos, en el marco de este libro, Migrantes y Refugiados, el tema de economía solidaria, que es a lo que venimos a hablar, digo, es insólito, digo, yo recién chicañaba con el tema de Bullrich, en un gobierno de derecha como el que tenemos, en la historia trágica de la derecha argentina, ¿no? Digamos, desde la ley de residencia hasta las matanzas, desde los anarquistas hasta nuestros pueblos originarios, en el espacio generoso que tiene nuestro país y que ha sido construido históricamente, ¿no? Digamos, con mucha presencia migrante históricamente, digamos, tengamos hoy que estar en estas situaciones de alguna manera de represión o de marginalidad y de combate, o por lo menos de
de crítica hacia este sector, ¿no? Digamos, fíjense en ustedes que Argentina, digo, esto es histórico. La primer soncera que señala Jauretche es la famosa frase de civilización y barbarie, tiene que ver con el tema de que el mal de la Argentina es la extensión de la tierra. Esto lo decía el propio Sarmiento, así que digamos, estamos combatiendo contra todo eso. Y en un país tan rico como el nuestro, nos hacen creer que la pobreza, y encima como que los inmigrantes son los que nos roban, ¿no? O que ocupan nuestros espacios públicos, la salud y todo ese tipo de cosas. Quiero ponerlo esto arriba de la mesa porque el problema sigue siendo la concentración económica. Digamos, el problema que está atrás de todo este libro, el problema que está atrás de los migrantes y la situación en la que vivimos nosotros hoy, incluso nuestros bolsillos personales, familiares, y del hambre, es la concentración económica. El problema no son los pobres, como dicen mucho por ahí. El problema es la concentración económica. Tenemos que resolver esta cuestión y que, fíjense, lo digo críticamente, después de 12 años de gobierno nacional y popular, de 20 años de chavismo en Venezuela, de todo lo que significó la experiencia del PT en el Brasil, o todo el trabajo de Correa en Ecuador, y podríamos, bueno, y ni hablar de lo de Evo, todavía tenemos siendo América Latina el continente más desigual, y en la Argentina hoy estamos en condiciones de hambre como nunca pasó en tan poco tiempo, ¿no? Entonces lo quiero poner esto arriba de la mesa porque este libro se enmarca en esta discusión. En la presentación de hoy, Sergio lo que me pidió era, y lo reflejamos en el comentario incluso que hizo Celeste, cómo entró el tema de la economía solidaria y fundamentalmente el tema de los microcréditos en esta publicación, o más que la publicación, en la experiencia. Y ahí voy a retomar algunos conceptos que por ahí los tiró Sergio y los remarcó Celeste. Primero porque hubo una política pública de inclusión social. Si yo recojo el barrilete hasta discutiría hoy el concepto de inclusión, pero sí fue manifiestamente de crecimiento con inclusión social. Esto está en el discurso inaugural de la Asamblea Legislativa del 2003, en Néstor Kirchner, aquel del que vengo a proponerles un sueño. Bueno, ahí está el modelo plasmado. Y esto fue lo que llevamos al gobierno adelante. Entonces, las leyes, las 26.000, todas tienen ese sello. La extensión de derechos, la reparación histórica y fundamentalmente la lógica de la distribución, ¿no? Un Estado presente, promotor, pero que básicamente, digamos, en esa lógica de extensión de derechos hay una concepción clave y fundamental, que con ella pienso cerrar, que es el concepto del sujeto. Lo señalo ahora, lo voy a retomar al final. Pero que eso es distintivo de esas políticas públicas, el concepto de sujeto, no de beneficiario. Seguimos adelante. El microcrédito se enmarcó en esa estrategia, se enmarcó en una estrategia acuérdense que nosotros entramos en el gobierno, yo entré en el gobierno el 26 de mayo del 2003, al otro día de haber asumido Néstor, en un Ministerio de Desarrollo Social que lo único que hacía era repartir cajas de alimentos del plan Vida, ¿no? Y acuérdense que Néstor era el Chirolita de Duhalde, digamos, ¿no? O por lo menos entramos bajo... No sabíamos ni cuánto tiempo íbamos a estar en el gobierno, lo digo con todas las letras. Digo esto también para pensar también lo que viene, ¿no? Entramos en una situación crítica donde el estallido, éramos hijos del estallido del 2001, y nos tocó construir sobre las cenizas. Lo pongo esto a distinción de lo que pasa hoy, que hoy no tenemos todavía un estallido, entre otras cosas, porque creo que hay políticas que han amortiguado esa situación, o por lo menos hay historias que han amortiguado esa situación, y no es muchos se afanan en compararlo y yo puedo asegurarles que, o por lo menos yo entiendo que no es lo mismo. Pero bueno, es una situación crítica igual. Pero tomamos la economía solidaria desde esta concepción de la otra economía, que viene esto del Foro Social Mundial, pero básicamente desde el pensamiento de reconstruir el tema del trabajo y de la mejora de los ingresos en la familia. Esos fueron los dos ejes fundantes de todo lo que hicimos en 12 años de gobierno.
Por supuesto que hicimos cagadas también, si no, no estaríamos ahora, digo, ¿no? Pero digo, lo quiero poner arriba de la mesa porque todos 12 años, digo, yo tuve el mandato directo, en Balcarce 50 de Néstor diciéndome, pibe, tu laburo es generar trabajo para los compañeros. Y yo sigo con ese mandato. Entonces digo, lo pongo esto arriba de la mesa porque digo, la situación era crítica en aquel momento, yo creo que hoy sí es más crítica. Porque además de la gente que está sin trabajo, con dificultades serias de trabajo, hay hambre, los compañeros están hoy seriamente endeudados. Y este gobierno se ha encargado de endeudar el actual gobierno a los sectores populares. Pero no me quiero anticipar a cosas que quiero sí señalar fuerte. Sí quiero marcar esto del trabajo y el ingreso familiar, porque eran los dos elementos clave que había que responder rápidamente. Y la respuesta fue política, y fue desde el Ministerio de Desarrollo Social, como bien lo señala Sergio, y está en el libro. Primero porque, vuelvo, digo, esto a veces no se entiende, ¿no? Yo veo muchas veces se hace, desde el análisis beberiano, vamos a decir, del Estado, siempre se plantea por qué en desarrollo social y no en producción estas cosas, ¿no? Digamos. Primero y principal porque la respuesta fue política. Y segundo porque desde producción se hizo y no se hizo lo mismo que se hizo en desarrollo social, ¿no? Digamos, la concepción que por ahí siguió imperando en muchas áreas de gobierno. Todo el mundo después de que nosotros arrancamos se metió con el tema de economía solidaria, pero entraron más por la variante del emprendedurismo, de la lógica mercantil y la cuestión de la rentabilidad en los emprendimientos. Que sí los emprendimientos tienen que ser sustentables, sí que tenemos que mejorar ingresos, sí que tenemos que generar puestos de trabajo, pero acá hay que pensarlo en perspectiva de otra economía, no desde la lógica capitalista. Y esto es lo que por ahí no se terminó de entender. Lo digo críticamente. En este libro mucho de eso está escrito acá. Lo digo críticamente porque esto pasó en la Argentina, pasó en Ecuador, pasó en Brasil, pasó en la misma Venezuela. Creo que Bolivia por ahí lo entendió de otra manera. Pero lo pongo esto arriba de la mesa porque digo, hoy vuelven a aparecer estas voces y volvemos al ministerio y volvemos a hacer lo mismo. No, no podemos seguir haciendo lo mismo. Tenemos que tener una visión crítica en función de lo que se hizo, pero sí tener la experiencia de cómo se hizo y cómo hacerlo mejor. Si algo hicimos desde esa concepción, sacamos 3 leyes nacionales, la de microcrédito, la de marcas colectivas y la de monotributo social, tenía que ver con esto de poner al Estado del lado de los trabajadores y trabajadoras. Es más, ni siquiera hablábamos en esa época, tímidamente hablamos de economía social, hoy hasta lo complejizamos el concepto, pero hoy hablamos de trabajadores y trabajadoras. Porque si no empezamos la discusión y la discusión nos fragmenta en vez de unificar a los trabajadores y trabajadoras. Habrá trabajadores no registrados, habrá trabajadores registrados. Habrá trabajadores autogestivos, habrá trabajadores más comunitarios. Hay empleo o trabajo no remunerado, hay trabajo remunerado. Pero es la unidad de los trabajadores lo que nosotros tenemos que alentar hoy. Estoy hablando en visión de lo que tiene que venir. Pero sí lo que hicimos fue fuertemente desde el Estado generar estas políticas planteando fuertemente el tema de la subsidiariedad del Estado. Y acá me meto de lleno al tema, donde lo primero que hicimos fue reconocer a las organizaciones sociales, que fueron las que le pusieron el pecho a todo lo que había sido el neoliberalismo en época de la convertibilidad, Caballo, la Alianza, el menemismo. Y entendimos que a partir de esa lógica organizativa y fundamentalmente con mi mirada de territorio, teníamos la chance de poder organizar esto de otra manera y fundamentalmente incursionar esto de la otra economía, insisto con eso. Que fue una discusión que hasta si se quiere, la fuimos dando dentro del propio Ministerio de Desarrollo Social, no siempre ganándola, porque digo, no es una discusión fácil, lo digo abiertamente, ¿no? Digo, incluso cuando nosotros salimos después con el Argentina Trabaja, acuérdense, el Argentina Trabaja fue una respuesta directa a la derrota electoral del 2009, pero fundamentalmente, digamos, cambió el eje. En vez de parar el eje en la organización de los trabajadores, se empezó por armar cooperativas que nucleaba desocupados. Y eso, evidentemente, no se terminó de entender, no alcanzó el tiempo, no se pudo desarrollar de otra manera y en realidad fue un gran programa de ingreso social, digamos. Pero bueno, lo hacíamos desde el ministerio. Lo digo críticamente esto.
esa subsidiariedad del Estado en manos de las organizaciones sociales, en el caso del microcrédito, tuvo una particularidad única, y ahí está la parte revolucionaria. La miro a Viviana porque ella está escribiendo un poco sobre esto, y esto es lo que yo creo que resalta, porque esto me cansé de decirlo. He tenido la oportunidad hasta de discutir esto con Yunus, le digo, y obviamente no nos pusimos de acuerdo con Yunus en esto, porque nosotros lo hacíamos desde el Estado y en perspectiva de la economía solidaria, no en la lógica individual de compensar a la pobreza, o que era parte de una política pública, un instrumento, una herramienta de trabajo comunitaria en manos de organizaciones sociales. Y lo milagroso, o lo novedoso, lo revolucionario, era que el subsidio público del Estado, otorgado por el Estado, en manos de las organizaciones sociales, como es el caso de Mirares, se transformaba en crédito. ¿Qué sigue ocurriendo? Y todavía sigue. O sea, a ver, este gobierno no lo suspendió, lo hace de otra manera, viene más hacia la lógica de las microfinanzas, pero digo, esto era lo novedoso. Era el crédito en función de la organización popular, no de la salida individual o el mercantilismo del individualista, del emprendedor que le va exitoso. Por supuesto que esta es la lucha contracultural y no siempre se entendió, ni las propias organizaciones que participaron, ni el propio Estado, ni a veces el propio Ministerio entendía estas cosas. Y hasta con contradicciones, ¿no? Digamos, esta es una discusión no saldada. Por eso dije voy a terminar con lo del sujeto. Es una discusión que no está saldada. Y es más, no podemos repetir ese esquema, digamos, en términos marxistas, digamos, de cosificación de las cosas, y que pensar que solamente pasa por masificar el tema del financiamiento. No. Lo que hay que, y esta es la discusión, lo que hay que generar con estas herramientas de organización popular. Lo que tenemos enfrente es un capitalismo altamente concentrado, cada vez más concentrado. Hoy, a diferencia del 2003, hoy tenemos nada más que a la Serenísima, el tema lácteo, ¿no? Digo, en aquella época teníamos algunas marcas y estaba la competencia entre la Serenísima y Sancor. Y la Serenísima era de la familia Mastellone, hoy la Serenísima es de Dadone, ¿no? Digo, fíjense en cómo cambió la relación de poder en el mercado, ¿no? Digo, en el país de la leche no hay leche, o tenemos que tomar eso que dicen que parece que es leche, ¿no? Bueno, digo, cuando hablamos de soberanía alimentaria estamos discutiendo estas cosas. Y lo que quería marcar, sí, fuertemente es esto de las leyes, las acciones, el Estado, digamos, jugando un rol preponderante. En esa lógica de política pública, lo que fundamentalmente salimos a construir fue esta noción de trabajo conjunto entre organizaciones y Estado. Y le pusimos un nombre que era la gestión asociada. Nosotros no inventamos nada, no inventamos el microcrédito ni el modelo de gestión asociada, pero sí utilizamos el concepto como una forma nueva de buscar la lógica de la articulación en los territorios. Y era comprometer al Estado, no solo el nacional, sino también provincial y municipal, y comprometer a las organizaciones en este entramado en red, que en el libro aparece y mucho. ¿Por qué? Porque lo que sirve en el territorio, y teniendo en cuenta la finalidad y qué es lo que tenés enfrente, es el entramado organizativo que a vos te permite canalizar todo, desde la lógica del recurso material hasta la cuestión afectiva, pasión, y hasta la cuestión de salud y solidaria, ¿no? Entonces digo, lo pongo esto arriba de la mesa porque dentro de esas políticas públicas distributivas, nosotros tuvimos, si querés, vía la asignación universal por hijo y varias políticas de esta envergadura, digamos, la famosa década ganada como una herramienta, la mejor herramienta de la asignación universal, sin duda. Directo al bolsillo, ¿no?, del caballero y de la dama y de los sectores populares. Ahora, esa lógica descansó básicamente, como política distributiva, descansó básicamente en satisfacer necesidades de consumo, de alimentos. Alimentos populares, del sector popular. Leche, aceite, harina, azúcar. Todo altamente concentrado. Altamente concentrado, no concentrado, altamente concentrado. Y bajo lógica de intermediación comercial concentrada.
concentrada y extranjerizada, ¿no? Esta fue una discusión que la perdimos dentro del gobierno. Yo la he llegado a dar con el mismísimo Moreno, y me acuerdo, lo he llegado a plantear al mismo Axel cuando fue ministro de Economía, en Política Irigoyen, en el 5º piso, y a Capitanich cuando fue jefe de gabinete en la época que Cristina estaba, que se habían operado, ¿se acuerdan? Digo, no digo, digamos, ojo, esto que estoy diciendo yo no lo dije yo solo, digo, lo veníamos alertando fuertemente desde cuando fue la experiencia de la creación del Banco del Sur, ¿no? Digamos, donde nosotros participamos activamente y digamos, veíamos esto que estaba pasando en América Latina, digo, ¿no? Digamos, mientras nosotros estábamos desarrollando estas políticas distributivas, Brasil primarizó su economía. Entonces el golpe de Estado que hoy soporta Brasil no fue una casualidad, digo, y las elecciones, Bolsonaro las gana, entre otras cosas, con el apoyo del campo. No nos vayamos de tema. Pero bueno, digo 2 o 3 cosas que me parece que engalanan al libro, porque Mirares fue una de las organizaciones, al principio era Mirar, después fue Mirares, después esto también tiene que ver con la lógica de las organizaciones, pero digamos, fue una lógica de política pública entre el Estado y las organizaciones sociales, pero no la organización en términos individual, sino en la organización en una construcción colectiva. Y ese subsidio que va al crédito solidario, al 6% de interés anual, se hizo con ley, una ley nacional que tiene 22 leyes provinciales de adhesión a la ley nacional, o sea, es política pública, y que además generó en los territorios los fondos de crédito. Las organizaciones aprendieron a gestionar con el Estado y administrar un fondo de crédito. Muchas organizaciones que hoy no son financiadas por la CONAMI actual siguen materializando esto. Les digo, esto a mí no me deja de sorprender. Por supuesto, hay otras tantas que no, digamos, y hay otras tantas que hicieron desastre, eso también ha ocurrido. Pero digo, lo importante es que la metodología en sí mismo hemos mostrado que se puede hacer y que es válida, y que el Estado la puede implementar junto con las organizaciones sociales. Nosotros tuvimos más de 1.500 organizaciones, hubo más de 11.000 promotores, fueron casi 150 millones de dólares que se transfirieron del Estado Nacional a las organizaciones sociales, en manos de las organizaciones sociales, que se multiplicaron y se entregaron más de 600.000 créditos. En la época de los 9 años que estuvimos nosotros con la CONAMI. Después yo ya perdí la cuenta, habría que averiguar. Fue política pública, los estados provinciales, hay quien lo entendió más, hay quien lo entendió menos. Yo me acuerdo que todos apoyaban y firmaban y adherían y estaban todos de acuerdo, pero el que único que le puso guita extra al microcrédito, me acuerdo en su momento, fue Uribarri cuando fue gobernador de Entre Ríos, que bueno, que siguen laburando con esas cosas. El tema de la metodología, que estaba basado en el protagonismo de la organización social, no en la lógica de acercar el financiamiento. No, era la organización popular. Sobre esto quiero volver fuerte, porque ahí es donde juega la condición del sujeto y se rompe con el concepto de beneficiario, que es la discusión que no nos pudimos poner de acuerdo con Yunus en su momento, en una discusión que tuvimos los ministros latinoamericanos. Yo tuve la suerte ese día de reemplazar a Alicia, y es más, tuvimos una fuerte discusión con Yunus en la cual yo me sentí muy acompañado por la mayoría de los ministros nuestros, sobre una discusión sobre el tema de, bueno, la lógica del microcrédito. Nosotros le decíamos a Yunus que esto lo íbamos a hacer desde el Estado, y el viejo Yunus decía, no, desde el Estado no se puede hacer. Recordá quién es Yunus. Yunus es el padre del ¿cómo se llama? El programa de... el premio Nobel de la Paz por el tema de Banco Gramín. Que acá nosotros tomamos su metodología. Y además, a muchas organizaciones les costó entender esta discusión porque todos se habían enamorado de Yunus. Pero nosotros lo hacíamos desde el Estado y en perspectiva de la economía solidaria, que es muy distinto hacerlo en término individual a que yo te doy un crédito y vos devolvémelo. Son 2 cosas totalmente diferentes. Ahí juega el sujeto. Y el sujeto es la persona no solamente que toma la decisión de tomar un crédito, que ya de por sí es una decisión, sino que además el sujeto toma la decisión de armar un grupo solidario. El sujeto toma la decisión de devolver la guita para que de esa manera... Y el sujeto toma la decisión de que con esa plata genera un producto que lo vende solidariamente en su comunidad. Ahí actúa el sujeto. Por supuesto que esto que digo mecánico,
andá a hacerlo bueno en el territorio, y ahí juegan las organizaciones. Pero lo pongo arriba de la mesa porque digo, hay un sinnúmero, Marco recién hablaba del movimiento campesino indígena, yo estuve a la principio de año, estuve con Apenoc en Córdoba, en norte de Córdoba, en Paso Viejo, casi llegando a La Rioja. Digamos. Y los compañeros sin recibir guita del Ministerio de Desarrollo Social estaban todavía con un fondo de crédito de 400 lucas que lo siguen rotando, digo, ¿no? Digamos, ¿por qué? Porque la metodología es válida, a pesar de la inflación, a pesar de todo lo que se vive. Ahora, fíjense en ustedes. ¿Qué decía Yunus? Que no se podía hacer. ¿Cómo fundamentado? ¿Cómo fundamentado? Y porque él era Gardel, entonces el tipo te decía no, que desde el Estado no se podía hacer, hoy se debe estar riendo de nosotros, digamos. No creo que se acuerde de aquella discusión, pero la discusión termina, Yunus diciendo, pues le preguntan, Clisberg le pregunta, ¿qué hay que hacer ante la crisis? Dar crédito, dice Yunus. Y se escucha abajo que yo grito crédito y organización, si no, no alcanza. Ese es el tema. Y la clave pasa por la organización, esto es lo que yo quiero marcar, que es lo que no entienden los liberales, ¿no? Digamos, porque vos podés. Fíjense, hoy nuestras familias están altamente endeudadas. El crédito, la tarjeta naranja, los que tienen, todo el mundo, la pobreza está bancarizada en la Argentina desde la época del 2001, más o menos, ¿no? En la época del Plan Jefe. Todo el mundo tiene acceso al débito, todo ese tipo de cosas. Bueno, tenés tarjeta, te dan tarjeta a los supermercados, te da tarjeta el celular, te da todo, te da crédito, digamos, y la gente se está endeudando por hambre o para pagar la luz. Terminamos con esto, digo porque la situación, además sería interesante abrir la discusión acá, pero me parece que es importante terminar con esto, ¿no? Digamos, vivimos en un capitalismo cada vez más concentrado, donde sin ninguna duda nosotros como país periférico hemos perdido el tren de la unidad latinoamericana y la integración regional que estos gobiernos se encargaron de desarmar. En este cambio de época vamos hacia otro capitalismo, en una nueva etapa de capitalismo, una fase mucho más excluyente, mucho más salvaje, mucho más sanguinaria. No sé cómo jugarán los chinos ahí, qué sé yo, acá hay cuestiones que se nos escapan, pero seguramente vamos a un proceso de mayor concentración. El capitalismo ha demostrado a lo largo de su historia que de sus crisis sale más concentrado, entonces ya preparémonos para lo que viene. Dentro de lo que viene, digamos, cada vez más difícil generar trabajo, y por eso hablamos de trabajo, ni siquiera hablamos de empleo. Sería fantástico hablar de empleo. Nuestra sociedad fue una sociedad que se creó al amparo del empleo, pero digamos, hoy generar empleo, está claro que brote verde, ni nadie va a invertir en esto. Por eso hay que cambiar la noción de trabajo, y la lógica de la otra economía también tiene que ver con que hay que cambiar las pautas de consumo. Por eso es fantástico, Marco, lo que ustedes están haciendo, por ejemplo, con los compañeros de Iriarte Verte, o todo lo que seguramente muchos de todos ustedes están haciendo desde los bolsones de verdura que se están organizando desde las propias universidades, las organizaciones políticas, los mercados solidarios, todo eso que en aquel momento del 2001, si querés, se fue generando y que fue creciendo y que hoy en toda barriada, yo hoy, por ejemplo, en mi barrio, yo vivo en Floresta, terminamos con mi familia comiendo en la feria del barrio, que es la feria que organiza la organización La Juana, en la Plaza Banderín, terminamos comiendo ahí porque apoyamos todo eso, ¿no? Entonces y es la vida comunitaria, recuperar el espacio público, cosa que a la derecha le molesta, recuperar la lógica solidaria, plantearnos estas cuestiones de reciprocidad, digamos, ¿no? Y mejorar todo este tema de la producción y el consumo, con esto termino, vincular producción y consumo, que no es fácil, pero venimos trabajando con Alejandro Rosman una propuesta que le estamos enmarcando dentro del Plan Fénix de crear un sistema, pero no es que vamos a inventar nada, ¿no? Sino, digamos, armar una política que implique un sistema de producción local, de producción y consumo solidario, y de alimentos saludables, que sea local, que sea una política pública, no un programa, una política pública, pero fundamentalmente trabajar con la organización del consumo. Porque hoy la integración comunitaria, la integración social se da por el consumo. Y si el consumo, nosotros hacemos práctica distributiva, ya lo hicimos,
digamos, termina siendo intermediado por Carrefour y termina siendo, o los chinos, y terminamos yendo a las grandes corporaciones, vamos a seguir en la misma lógica. El capitalismo no le da respuesta hoy ni a los propios capitalistas, mucho menos se lo va a dar a los trabajadores, hoy no los necesita. Entonces, organizar a los trabajadores y a las trabajadoras en estas prácticas tiene que ver con cambios culturales de fondo. Esto es profundizar esta discusión y, por supuesto, lo primero que hay que resolver en este momento es el hambre, que es lo más urgente, ¿no? Digamos. O sea, pero también está clave de cómo resuelvas vos hoy las condiciones de hambre y de emergencia, vas a condicionar después tu práctica de gobierno. Eso nosotros lo vivimos en el 2003 y pudimos hacerlo. Cuando nosotros entramos en el gobierno con Néstor, lo primero que hicimos fue firmar convenio con los grupos piqueteros adentro de la Casa de Gobierno, en Balcarce 50. Y aclaro, firmar convenio. No teníamos un mango en el ministerio, estaba quebrado el Estado. Pero firmamos papelito y con eso empezamos a contener políticamente la situación. Y los convencimos de que había que meterse con los proyectos productivos. Y pongo el ejemplo de Milagros, que injustamente la tenemos presa, o el mismo Luis Delía, que también está en Cana, que fueron tipos que laburaron y mucho al amparo de estas políticas. Cuando nosotros nos fuimos del gobierno en el 2015, miren la diferencia, ¿no? Entregamos con Alicia y Cristina el crédito 550.000 en la Casa de Gobierno en plena campaña de Scioli. Ya lo habíamos pagado el crédito en esa época. Es más, creo que hasta lo habían rendido los chicos de Red Textil Cooperativa. Pero digo, se entiende, digo, ahí está la diferencia. La lógica de la política cuando dimos respuesta a la lógica distributiva que después la gente no nos terminó votando. Por eso digo, me parece que eso es fundamental cómo le cambiamos la vuelta. Y creo que este libro, con esto termino y abrimos el debate, apunta a eso, porque acá hay una experiencia concreta de todo esto que estamos diciendo. Muchas gracias. Decía que en Latinoamérica por ahí se equivocaron, crearon consumidores en vez de ciudadanos. ¿Sí? Sí, no es fácil, pero lo digo, pero va por ahí, digamos, ¿no? Digo, no es, digamos, se apostó a, acuérdate, la práctica de Lula era que los brasileños comieran una vez al día, y Lula está preso. Digo, No, por eso. ¿no? Digo, pues no es, digo, por eso digo, es denso el tema, no es fácil. Yo, tanto como pregunta, ¿no? Quería agradecer la invitación, pero como migrante también quería reconocer el hecho de encontrar palabras de compañeros míos migrantes, encontrar palabras que quizás no las dije, pero con las que me identifico increíblemente, encontrar una visión. Estamos acostumbrados en muchos ámbitos a que cuando hablas de las mujeres, lo habla un autor o autora que no necesariamente ha vivido esa historia. Cuando hablamos de la esclavitud o de las comunidades negras o indígenas, habla el investigador desde su subjetividad, que no ha vivido ese proceso, que no es negro, que no es indígena, que no es una minoría, no hace parte. Cuando se habla de migrantes, de refugiados, normalmente lo habla el investigador, el que trabaja con ellos, pero el migrante o el refugiado muchas veces por temor, por miedo o sencillamente porque su ocupación fundamental es poderse incluir, poder sobrevivir, no lo habla directamente. Y siempre está marcado por la subjetividad de quien está contando la historia. Yo leí algunos fragmentos que, por suerte, y agradezco a Sergio que me permitió verlos, yo vi una historia contada sin esa subjetividad, una historia contada de quien los acompaña, nos acompaña, y una historia de quienes lo vivimos. Y eso me parece espectacular, porque se necesita, y más en un momento en el que yo personalmente tengo la suerte que si no abro la bocota, paso por Argentina y no me rechazan. Pero muchos tienen que vivir el rechazo solamente por cómo se ven. Y es necesario en este momento tener una herramienta para decirles, no somos nosotros los que estamos sacando cosas, no son estos migrantes. Sí hay extranjeros que están empobreciendo el país, pero no son nombres propios, son empresas.
y son industrias, no nosotros. Sí, pero son nombres propios transnacionales, no son apellidos comunes. Eso es, y necesitamos herramientas para poderlo decir. Y eso es lo que me parece importante del libro. Gracias. No he leído el libro, espero tener la oportunidad de contar con un ejemplar para poderlo leer. Pero, digamos, atendiendo un poco a la temática, y bueno, algunos apartes que Sergio me envió, pero de un borrador del libro, siempre me genera como la inquietud cuando hablamos de economías solidarias o economías alternativas, modelos económicos alternativos al modelo imperante, centralista, globalizado. El tema de la descolonialidad, pero no solamente en las prácticas de producción, en las prácticas de modelos económicos alternativos, sino el tema del consumo diario, cotidiano, algo así como el tema de la descolonialidad de la panza, ¿sí? Que desde mi perspectiva veo que es una de las prácticas muy comunes donde este sistema capitalista nos domina, la panza, ¿sí? Ya bien sea en términos de ausencia de alimentos, ¿sí? Que es lo que estamos viviendo hoy, y lo comentaban los panelistas, Celeste, Sergio, el hambre que está viviendo la Argentina, nuestro continente en general. Entonces, pero también ese dominio del consumo de productos de las grandes corporaciones, ¿sí? Que es por donde también nos alejan, nos generan fronteras hacia el consumo, por ejemplo, de alimentos más saludables, alimentos propios de la extracción de la tierra. Estoy hablando de verduras, ese tipo de productos que a veces nosotros lo vemos como muy en segundo lugar dentro de la canasta familiar o dentro de las prácticas de consumo cotidiano. Entonces, me parece que es como algo que me genera, uno de los tópicos que me genera inquietud en el marco de esta temática. Mi pregunta va dirigida un poco si de pronto por ahí dentro del ejercicio que hiciste, Sergio, de darle la voz a estas prácticas organizativas, de evidenciar cómo se organizan en redes de producción y economía, si pudiste dilucidar, encontrar, evidenciar algún tipo de ejercicio donde por ahí pudiste ver como esa práctica desde los territorios de la descolonialidad de la panza, o sea, dejar de consumir tanta Coca-Cola, tanto caucho y plástico con sabor y con sal, a un ejercicio de consumo más saludable. Porque creo que es desde ahí también donde hay que hacer la discusión, porque podemos hablar de, como lo explicaba el compañero, de microcréditos, de formas de producción, pero las prácticas cotidianas nos tienen amarrados, del consumo diario de todos estos alimentos basura, que lo que hacen es generar cáncer, enfermedades. Por ejemplo, yo soy colombiano, pero por ejemplo, cuando recién llegué hace 8 años a la Argentina, me impresionó el consumo, por ejemplo, de Coca-Cola. Bueno, después entendí que también esta enfermedad, etcétera, y se utiliza para otras prácticas, está bien. Pero como que es un ejercicio, estoy hablando de un ejemplo muy cotidiano, muy particular, muy desde la criticidad de afuera, ¿no? Por ejemplo, eso que se ha comprobado que sirve para destapar cañerías, que sirve para corroer el óxido de hierros, etcétera. Me imagino lo que hará con la panza, ¿no? Entonces, como eso, ¿no? No sé si por ahí dilucidaste en esas prácticas cotidianas, organizativas, si por ahí hay algo de esos ejercicios, si se evidenció o no, y si se evidenció cómo se pudo ver allí en forma empírica ese tipo de prácticas alternativas de consumo que de alguna manera se acerca un poco a lo que, digamos, yo propongo acá, o por lo menos lo que me sugiere a mí la temática de la descolonialidad de la panza.